Bien, hermanos, pues ya se dio lectura a, a Romanos 8, del 6 al 11, que es el texto bíblico en el cual se basará el sermón. Lo voy a leer ahora, ese mismo texto, pero en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos ilumine, que guíe todas las cosas, Señor, y que nos ayudes a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Danos entendimiento, danos humildad y la disposición, la voluntad para mantener siempre nuestra mente enfocada en Jesucristo, guiada por tu Espíritu. Ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Durante estos días previos a la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, buscamos alinear o conformar nuestras vidas con la realidad que ya hemos llegado a conocer, que tenemos en Jesucristo. Y esta alineación pues nos lleva a hacer cambios. Cuando vemos quiénes somos en Jesucristo, ya no queremos vivir como si estuviéramos separados de Él. Queremos vivir esa realidad, queremos vivir en nuestra verdadera identidad que tenemos en Jesucristo. Pero, hermanos, podemos dar un paso en falso. Nuestro enfoque puede alejarse de Jesucristo y obsesionarnos con nuestros pecados. El tema más importante que vamos a ver en este mensaje, en este sermón, es nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. En estos días previos a la Semana Santa, el objetivo de reflexionar y meditar sobre nuestra vida no es que hagamos una lista, no es que hagamos una lista de nuestros pecados, una lista de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer.
al llevar una cuenta así de nuestra rectitud, nuestro enfoque se desvía de Jesús y se enfoca en nuestras acciones. Desviamos la mirada de Jesús y la dirigimos a nuestras acciones. Vamos a ver hermanos, vamos a ver una analogía para ir entrando en el mensaje. Vamos a ver una analogía. ¿A quién de ustedes les gusta el pastel? A todos, ¿verdad? Yo creo que, bueno, excepto Daniel. Bien, vamos a suponer que todos, también Daniel, les guste el pastel. A mí en especial me gusta mucho el de chocolate, pastel de chocolate. Y en esta analogía, el pastel representa el pecado en el que más fácilmente caemos. En esta analogía, ¿verdad? El pastel representa ese pecado en el que más fácilmente caemos. Si todo el día nos las pasamos pensando en ese pedazo de pastel de chocolate y cómo evitar comerlo, si todo el día nos la pasamos pensando en ello, ¿qué cree usted que va a pasar? Vamos a ir corriendo a la pastelería a comprar un cachito, de pastel de chocolate. ¿Por qué? Pues porque eso es en lo que hemos estado pensando todo el día. Tu mente, nuestra mente está puesta en el pastel, no está puesta en comer más sano, en comer más saludable, no está puesta en comer verduras y frutas, ¿verdad? En hacer ejercicio, etc. Pero si te enfocas en comer saludable, no te vas a sentir tentado por el pastel, no te vas a sentir tentado a estar pensando en el pastel todo el día. El punto de esta analogía, hermanos, es que la mentalidad es más importante que hacer una lista de pecados a evitar. Vamos a ver esto en el primer versículo que leímos de Romanos 8, verso 6. Dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. En este versículo se nos dice lo que es importante, nuestra mentalidad. O más precisamente, en qué está enfocada nuestra mente. Pablo contrasta en este versículo, una mente que está puesta en la carne y una mente que está puesta en el Espíritu. La mente que está enfocada en la carne conduce a la muerte, y una mentalidad en el Espíritu conduce a la vida y paz, agrega el versículo. La mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esta paz, hermanos, es una paz activa. Es una paz que significa vivir en este mundo presente con una mentalidad que busca ser una bendición a otros, una bendición a los demás, que busca el beneficio del otro a costa de la suya propia. Respecto a este versículo,
versículo 6, donde Pablo hace este contraste, ¿verdad?, entre la mentalidad que está puesta en la carne y la mente que está puesta en el espíritu. Pablo no está diciendo que es una competencia entre estas dos partes. Tampoco está diciendo que nuestra carne, que nuestro cuerpo sea malo. Y que él no está diciendo eso y que solo necesitamos ser espirituales. Él no está diciendo que nuestro cuerpo sea malo. Esto no respaldaría el hecho de que Jesús vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto lo vamos a ver más claramente en los siguientes dos versículos, 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es importante entender que cuando Pablo está haciendo un contraste entre la carne y el espíritu, está haciendo un contraste entre dos formas de vida. Él no está hablando como si nuestra carne fuera mala. Recordemos en la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y creó todas las cosas y dijo, y vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Entonces Pablo nos está diciendo que nuestra carne es mala. La carne en este versículo es una forma de pensar, es una forma de vida en que esta forma de pensar está moldeada y controlada por las formas del mundo que se opone y se rebela contra todo lo que es de Dios. Dice aquí que la carne se enfoca en la muerte, no se enfoca en el autor de la vida, que es Jesucristo. No se enfoca en Él. Y dice Pablo, ni siquiera es capaz de agradar a Dios. La carne es una forma de esclavitud, es una incapacidad de vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados. Y en esta temporada podemos sentirnos tentados a pensar o analizar quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene, o dudar si nosotros lo tenemos, ¿verdad? O llegar a preguntarnos si realmente tendré el Espíritu. Para evitar esto, vamos a leer el verso que sigue, el verso 9. Romanos 8, verso 9. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora Pablo menciona aquí el otro tipo de mente, y está alentando a los creyentes a vivir la realidad de lo que somos ya en Cristo Jesús, de lo que somos en Cristo Jesús. Si alguna vez dudamos si tenemos el Espíritu o no, aquí Pablo está aclarando, ¿verdad? Nos recuerda de que sí, que lo estamos, que estamos en el Espíritu, ¿verdad? De hecho, si nos llega a preocupar este tema, ¿verdad?
es solo porque el Espíritu Santo está trabajando en ti y te está empujando a vivir en el hecho de que lo estás, de que estás en el Espíritu. Para Pablo, vivir en el Espíritu es una mentalidad, es una forma de pensar. Aquí la mente se vuelve a la realidad de vivir en Cristo, de quienes somos ya en Él, ¿verdad? Si alguna vez nos llegamos a desanimar por un pecado que hayamos cometido, y comienzas a dudar de que tienes el Espíritu Santo, o temes que no perteneces a Cristo, recuerda que si no tuvieras el Espíritu Santo, nunca te desanimarías, nunca te desilusionarías. No causaría ningún efecto. Así es. O sea, si has pecado, pues no te importaría nada. Sí, no causaría ningún efecto, como dice nuestra hermana Betty. Pablo nos está recordando dónde debe estar enfocada nuestra mente, en qué deben estar ocupadas nuestras mentes, en Jesús, a quien pertenecemos a Él. Él es la única forma en que podemos superar nuestros pecados. Porque la realidad es que nosotros no vencemos al pecado. Nos acercamos a aquel que los ha vencido por nosotros. Pablo está tratando de que volvamos nuestros ojos, de que volvamos nuestra mente a Jesús. Y ese es el objetivo de esta temporada previa a la Semana Santa, de que volvamos nuestros ojos, volvamos nuestra mirada, la enfocamos en Jesucristo. Volver a Jesús una y otra vez. ¿Por qué? Porque solo en Él hay vida y paz. Solo en Él hay vida y paz. Vamos a ver, hermanos, qué significa vivir en el Espíritu. Y aquí encontramos tres cosas de lo que significa vivir en el Espíritu. Y en este mismo versículo que acabamos de leer, vemos que el Espíritu no es algo que nos pertenezca. El Espíritu Santo no es un objeto. El Espíritu es de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Él es el consolador, Él es nuestro ayudador, Él es un regalo para nosotros. Es un quién y no un qué. Y se nos da para morar en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos uno con Él, nos guía Jesucristo y Jesucristo nos guía al Padre. Entonces, vivir en el Espíritu es vivir en esa relación Padre-Hijo por el poder del Espíritu Santo. El otro significado de vivir en el Espíritu es que el don del Espíritu nos da poder. Vamos a leer Romanos 8, verso 10. Dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Pablo, el apóstol Pablo, ya ha establecido que sus oyentes están en el Espíritu. Aquí la palabra sí, que por cierto en la versión que leyó nuestro hermano Daniel no aparece,
Aquí la palabra sí no es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo, no es una pregunta condicional. Está declarando una realidad de tener a Jesucristo vivo en ellos. Nuestro cuerpo ha sido muerto juntamente con Jesucristo y ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Somos libres de esa esclavitud del pecado y libres para vivir una vida en Jesucristo, para vivir una vida de justicia. Y esa justicia nos la da Jesucristo. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Esto es algo bien difícil de creer, bien difícil de aceptar. Es que al estar en Jesucristo Él nos da su justicia, de que somos justos en Jesucristo, de que su justicia nos es imputada a nosotros, ¿verdad? Y esto es algo que vemos en esta carta a los romanos, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos sido declarados justos por lo que Cristo hizo por nosotros. La justicia de Cristo es imputada a nosotros. Hemos sido revestidos con su justicia, revestidos con esas vestiduras blancas que menciona Apocalipsis, ¿verdad? Que es la justicia de Jesucristo. Nosotros no tenemos que trabajar en nuestra justicia. No podemos ser más justos de lo que Cristo nos ha hecho ya. Tú no puedes ser más justo de lo que ya eres en Cristo. En esta vida tenemos que mantener nuestra mente enfocada en esta realidad para poder vivirla. No lo vamos a hacer perfectamente, vamos a caer, vamos a fallar, pero al final nuestras vidas se alinearán con lo que somos realmente en Jesucristo. ¿Sí, Pedro? Por eso es por fe, o sea, es algo que no entra en la realidad lógica que podríamos entender como lógico. Es ilógico y por lo tanto tiene que ser por fe que tengamos que entenderlo, creerlo. No se puede entender de otra manera. Así es. Y esa fe pues nos las da Dios, ¿verdad? Es un don de Dios, ¿verdad? Es la fe de Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Entonces les decía que debemos de mantener nuestra mente enfocada en esa realidad para poderla vivir. Que no lo vamos a hacer perfectamente, vamos a cometer fallas, vamos a pecar, pero al final nuestras vidas se alinearán con esa realidad, con lo que somos realmente ya en Jesucristo. Y ese es el tercer significado de lo que significa vivir en el Espíritu, y lo vamos a leer en el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes,
el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. En estos días previos a la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, reconocemos que todavía pecamos, que todavía fallamos, que todavía luchamos por vivir una vida de justicia y de paz. Hermanos, cuanto más caminemos en el Señor, más veremos nuestros pecados y los odiaremos. Dice aquí que estamos seguros de que el Espíritu Santo nos va a llevar a esa vida resucitada. El Espíritu Santo, hermanos, no nos fue dado para dejarnos en nuestros pecados. Y estamos seguros de ellos, de que el Espíritu Santo no nos fue dado para eso, para dejarnos en nuestros pecados. Él está decidido a llevarnos a esa vida resucitada, la misma vida de Jesús, la misma vida que Jesús tiene para nosotros. Entonces, si fallamos hoy, tenemos esa esperanza, hermanos, para el mañana. Y sobre esta base de esperanza es que podemos arrepentirnos y volvernos a Dios una vez más. Que Dios les bendiga.